¿Cómo están? Es un gusto estar acá. Es un privilegio, qué bueno verlos. Como les decía en el primer culto, es maravilloso saber que hay un remanente del pueblo de Dios en tantos lugares y es maravilloso llevar su palabra a donde quiera que Él lo ponga a uno. A pesar del mensajero, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis limitaciones, el Señor, por su gracia y por su misericordia, permite que pueda llevar su mensaje del Evangelio. Entonces es un gusto estar acá. Gracias al Señor por tenerme acá y por poderlos conocer, por conocer a parte de su iglesia. Y es maravilloso que en todos los lugares el Señor sigue levantando de su pueblo. Entonces es un gusto para mí estar aquí. Yo soy Andrés Toro. No les voy a contar mucho de mi vida porque aquí de lo que se trata es de venir a hablar de Cristo y no de mí. Porque en muchos lugares me llevan como gancho para que yo cuente mi testimonio y eso es lo que le gusta a la gente. Pero yo me doy cuenta que cada vez que cuento el testimonio la gente se queda sin palabra de Dios, que es lo que verdaderamente necesitan. Entonces yo prefiero hablarles la palabra de Dios y no mi testimonio, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz y va a ser lo que ella tenga como propósito según para lo que fue enviada. Entonces yo estoy aquí para hablarles del Evangelio, hablarles del Evangelio de Cristo y no de mí por el momento. Llegar al momento donde podamos hablar de cómo el Señor me salvó y cómo el Señor hizo que empezara a caminar por su ruta. Pero este es el momento del Señor, hoy es momento de culto y es momento de darle gloria al Señor. Y entonces vamos a empezar. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Como les decía, hoy vengo a hablarles del evangelio, el evangelio de Cristo Jesús. Un tema que parece que para muchos es muy conocido, sobre todo en las iglesias. Se supone que este es un tema que ya se conoce como, o estamos muy familiarizados con él. Pero lo que me he dado cuenta es que la iglesia desconoce qué es el Evangelio de Cristo Jesús. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas y desde muchos púlpitos son muchas las personas, pastores, sacerdotes, como quieran que los llamen, que han pervertido el mensaje del Evangelio. Lo han diluido y lo han cambiado. Y si nosotros nos sometemos a lo que dice Pablo en Gálatas, cualquiera que cambie el Evangelio, cualquiera que cambie este mensaje, es anatema de Dios, es maldito de Dios. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con cambiar el tema, el mensaje, en proclamar el mensaje que Dios nos ha mandado a proclamar de una manera veraz y fiel. Porque es por medio del Evangelio que las personas van a poder ser salvas, que las personas van a poder ser llamadas hijas de Dios y las personas van a poder madurar en su fe. Es por medio del Evangelio. Es el mensaje más importante del cristianismo y es el mensaje que más se ha perdido en la iglesia cristiana. Muchos de nosotros no sabemos qué es el Evangelio, o por lo menos no sabemos las implicaciones que tiene. Porque muchos decimos que creemos en Jesús, muchos decimos que creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero no sabemos de qué manera eso se relaciona con nosotros y con nuestras vidas. Entonces creo que es muy importante hacer énfasis en qué es el Evangelio. Muchas personas, o bueno, no tantas, pero sí algunas, viven su vida bajo revelaciones o mensajes traídos por ángeles, como el caso de Joseph Smith en el mormonismo, que dijo que el ángel Moroni le había traído un mensaje que decía que él tenía que volver a
llevar el nuevo evangelio porque se había dañado durante muchos años y él iba a traer un nuevo mensaje. Un nuevo mensaje que tiene mucho interés en nuestro desempeño personal y que nos dice que nosotros podemos ser dioses y podemos tener nuestro planeta cuando ya llegue el momento. Un mensaje obviamente que se separa mucho de lo que es el verdadero mensaje bíblico. En el Islam aseguran que el arcángel Gabriel le trajo el mensaje del Corán a Mahoma. Y en el Corán ustedes pueden ver que Jesucristo no es Dios y no es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el apóstol Pablo dice que cualquiera, si nosotros o un ángel del cielo llega a traer otro mensaje que no sea el evangelio bíblico, sea anatema. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, no hay que irnos a las otras religiones para hablar de que hemos cambiado el mensaje. Dentro de la iglesia cristiana hemos cambiado el mensaje del evangelio. Ya no predicamos el evangelio, sino que predicamos otro tipo de cosas. Entonces yo quiero mostrarles aquí también algo que no es el evangelio. Y por ejemplo, el evangelio no es una terapia religiosa que los hace sentir bien con ustedes mismos. No, aquí no venimos a decirles, saquen el tigre que hay en ustedes. Ustedes todo lo pueden. Porque tú eres grande, tú eres magnífico. Ámate a ti mismo. Eso puede que nos haga sentir muy bien con nosotros mismos, pero no es el evangelio. Ese es un mensaje más de motivación que otra cosa. Ese no es el evangelio. El evangelio no es hacer obras de bien social. Aunque las obras son buenas, eso no es el evangelio. Esas obras más bien adornan el mensaje del evangelio. Pero simplemente ayudarle a las personas no es el evangelio en sí mismo. El evangelio no es un discurso que solamente habla del amor de Dios. Por supuesto, en el evangelio se habla del amor de Dios, pero no solamente se habla del amor de Dios, se hablan de muchas más cosas. No solo el amor de Dios constituye el evangelio. El evangelio no es únicamente que Jesús quiere ser tu amigo. ¿Jesús quiere ser tu amigo? Sí, pero no es únicamente eso. Porque pues cualquiera podría decir, Jesús quiere ser mi amigo, pues chévere, sí, yo también puedo ser amigo de él, no hay problema. Pero ¿qué pasa con las implicaciones de eso? ¿Qué pasa con eso? El evangelio no es ofrecer milagros, profecías o liberaciones. ¿Eso lo puede hacer Dios? Claro que sí. Pero predicar el evangelio o llevar el mensaje del evangelio o el evangelio en sí mismo no son ni los milagros, ni las liberaciones, ni la profecía. Tampoco es defender la fe. Yo sé que en muchos lugares hay gente que tiene un espíritu de apologista, de defensor de la fe, que donde quiera que van defienden la fe. ¿Cómo que la Biblia no es la palabra de Dios? ¿Pero cómo así? Le voy a dar los argumentos para esto. Aunque eso está muy bien y puede ser el camino para, hace parte del preevangelismo, no es el evangelio. Podemos defender la fe y no llevar el evangelio. Y algo que nos cuesta mucho a veces entender es que el evangelio no es compartir nuestro testimonio. El testimonio ayuda, por supuesto que sí, y hace parte de eso que podemos compartir cuando compartimos el evangelio, porque hace parte de nuestras vidas, pero no es el evangelio. Cuando ustedes le cuentan a las personas qué hizo Cristo en la vida de ustedes, eso no es el evangelio. No les estoy diciendo que no compartan el evangelio, compártanlo cuantas veces quieran, hablen de lo que Jesucristo ha hecho en ustedes, pero eso no es el evangelio. Entonces la pregunta permanece, ¿qué es el evangelio?
Seguro que si yo les digo a ustedes que saquen una hoja y me escriban qué es el Evangelio, recibiría muchas respuestas. Muchos me han dicho, el Evangelio son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. No. Esos son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, son biografías de personas que estuvieron con Jesucristo y hablan de lo que Jesucristo hizo, pero no necesariamente eso es el Evangelio. ¿El Evangelio es la palabra de Dios? Sí, pero ¿qué es? Porque la palabra de Dios encierra muchas cosas. ¿El Evangelio es Cristo? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es el Evangelio? Y cada vez se las complico más, ¿cierto? Porque se va reduciendo el tema. Pero resulta que en la iglesia un tema que debería ser fundamental, súper importante, se ha dejado pasar. Ya la gente no centra su vida en el Evangelio, sino que nos dedicamos a hacer muchas más cosas en las iglesias y no a dedicarlas a conocer realmente el mensaje de salvación que hay en el Evangelio. Entonces vamos a mirar qué es el Evangelio. Y el Evangelio es un mensaje, es una proclamación de algo que se hizo en favor del hombre cuando el hombre estaba desesperado, cuando no tenía nada, cuando estaba acabado. Es un mensaje de la intervención de un Dios misericordioso, lleno de gracia y lleno de amor en una humanidad que está muy mal, en una humanidad que está muriendo. Y yo creo que para entender este mensaje debemos entender cuatro cosas, que es como voy a dividir la charla el día de hoy. Y es: ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros y en qué situación estamos? ¿Qué hizo Dios en favor de nosotros para sacarnos de esa condición? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en respuesta a lo que Dios hizo en favor de nosotros? Entonces vamos a ver rápidamente, obviamente, quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué hizo Dios en favor de nosotros y cómo respondemos nosotros a lo que Dios ha hecho. Muchas gracias. Ya tengo dos. Pero muy bien, que la vez pasada sudé mucho, ya me tienen desconfianza ya. Entonces empecemos con lo primero: ¿quién es Dios? Dios no es una fuerza impersonal que yo no puedo ver. Como les decía a los del primer culto, hay gente que se abraza a un árbol y dice: venga, yo quiero sentir a Dios. Eso no es Dios. Dios es espíritu, Dios es el creador de todo, el soberano, omnisciente, omnipotente, el alfa, la omega, el principio, el fin, el soberano de la creación. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Hasta ahí vamos bien. Esto es un vuelo de pájaro por lo que es Dios, obviamente, porque no nos alcanzaría la eternidad para saber quién es Él. Pero Dios tiene unos atributos que lo hacen muy interesante para esto, para efectos de lo que vamos a hablar hoy. Y quiero hablarles de tres: del amor de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Dios es amor, con eso creo que ninguno tiene problema. Primera de Juan dice: Dios es amor, todos lo creemos. Cuando estamos en la calle, la mayoría de personas dicen: Dios es amor, ¿cierto? La gente no tiene problema con ese tipo de atributo. Entonces ahí no quiero adentrarme mucho, aunque es muy importante. Pero sí quiero hablarles de otro, donde se complican un poquito más las cosas, y es que Dios es santo. Isaías 6 nos muestra cómo los ángeles gritan: santo, 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 y no se hace tanto énfasis en el atributo, en otro atributo de Dios, como en la santidad de Dios. En la santidad de Dios uno ve que la Biblia muestra que se hace énfasis, se repite y se repite, el 3 veces santo. ¿Y qué quiere decir que Dios sea santo? Es alguien apartado de la corrupción. Él no es igual a nosotros. Él es un ser trascendente, Él está por encima de la creación y no se relaciona con nada que sea pecaminoso o nada que sea malo. Él es santo, Él está
apartado, separado, guardado de cualquier tipo de corrupción. Pero Dios también es justo. Y cuando hablamos de justo es que en Él hay una excelencia moral. Él no se tuerce, Él no se raja, Él no se desvía. Él es excelente moralmente, Él es recto. Entonces tenemos a un Dios que es amor, que es santo y que es justo. Y de esa misma manera, ese Dios amoroso, santo y justo va a juzgar a su creación, porque hace parte de su carácter, hace parte de su naturaleza. Va a llegar un día donde Él va a juzgar a su creación y todos vamos a tener que dar cuentas delante de Él. ¿Conocemos a ese Dios? Eso se los dejo para que ustedes lo vayan meditando. La Biblia dice, o bueno, la Biblia no, nosotros hay formas en las que podemos conocer al Señor. Y la Biblia se dice que nosotros sabemos que hay un Dios por medio de lo creado. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Nosotros vemos la creación y podemos entender que hay un creador. Pero la Biblia también dice que Dios ha puesto que todo hombre sepa que hay un Dios en sus conciencias. Romanos 2. En Romanos 2 podemos ver esto. Él ha dejado algo en nuestras conciencias que nos deja ver que hay un Dios. Nosotros tenemos un estándar moral aquí que nos permite entender que hay un Dios. Pero hay una tercera forma y es la revelación especial de Dios, que es por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Y es por medio de su palabra que Dios nos va a juzgar a nosotros. Nosotros vamos a ser juzgados por ese estándar moral, la palabra de Dios. Dios no sería ni amoroso, ni justo, ni bueno si Dios dejara que su creación haga lo que quiera y se llene de iniquidad y se llene de pecado y se llene de maldad y Dios no juzgue. Dios, por ser bueno, santo y justo, tiene que juzgar a su creación de una manera santa, amorosa y justa. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. Hasta ahí vamos a ver quién es Dios. La segunda parte es quiénes somos nosotros y en qué condición estamos. Nosotros fuimos creados buenos según la Biblia, en Génesis 1, fuimos creados buenos, pero después del pecado el hombre adquirió una naturaleza pecaminosa, es decir, nosotros estamos inclinados a hacer lo malo. Hay una propensión en nosotros a hacer lo malo. O sea, por más de que queremos hacer cosas buenas, estamos inclinados a hacer lo que no debemos. Yo quiero saber cuántas personas buenas hay aquí. Ninguna, qué bueno. ¿No hay personas buenas aquí? ¿Amén? ¿O hagan así con la manito los buenos? Síganme los buenos. Personas buenas. Listo. ¿Les parece si miramos si son buenos? No quiero avergonzarlos, de verdad. Pero ¿les parece si miramos? Ok. ¿Cuántas mentiras han dicho en su vida? ¿Varias? ¿Algunas? ¿Cómo se le dice al que dice mentiras? Mentiroso, perfecto. ¿Alguna vez, solo los buenos, los malos no? ¿Alguna vez han tomado algo que no sea de ustedes, así sea pequeño? ¿Alguna vez han bajado una canción, han comprado un CD pirata, han llegado tarde al trabajo, haciéndole perder plata a las personas que los emplean? ¿Cómo se le dice al que toma lo que no es suyo? Ladrón. Ok. ¿Alguna vez han usado el nombre de Dios en vano? Solo los buenos. ¿Alguna vez han metido el nombre de Dios en conversaciones completamente triviales? Ay, pero por Dios, ¿usted cómo me dice eso? Y en vez de decir una grosería, lo cambiamos por el nombre de Dios. Y eso es blasfemia. Y es un pecado bastante grave delante de Dios. Y lo hacemos todos los días, como si no pasara nada. ¿Hubo niños que levantaron la mano?
¿Que eran buenas personas? Niños, ¿ustedes han obedecido siempre a papá y mamá? ¿Que contesten los niños o que contesten los papás? Nosotros no hemos obedecido a papá y mamá todo el tiempo, ¿cierto? No me contesten esto, por favor, pero el mandamiento dice: no adulterarás. No al adulterio. Pero Jesucristo dijo que cualquiera que mira a una mujer con codicia en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Les ha pasado? No me respondan. Yo sé que sí. Si Dios los llegara a juzgar por su ley moral, que en este caso son los 10 mandamientos reflejan la ley moral de Dios y vamos a ser juzgados por su ley moral, ¿los hallaría culpables o inocentes a los que son buenas personas? Porque los que son malas personas ni hablar, pero los que son buenas personas, porque de acuerdo a su propia confesión, y yo no los estoy juzgando, yo estoy bajo estos mismos, yo he violado los mismos que ustedes y peor. Ustedes han dicho que son mentirosos, ladrones, blasfemos, adúlteros y no honran a padre y madre. O alguna vez no lo honraron, así lo hagan ahora. Si Dios los llega a juzgar por sus 10 mandamientos, ¿los hallaría culpables o inocentes? ¿Recompensa o castigo? ¿Cielo o infierno? ¿Qué vamos a hacer? Estamos en una situación difícil y aunque se puede prestar para hacer algo jocoso donde nos reamos, de verdad hemos hecho lo malo delante de Dios y hemos transgredido la ley de Dios y hemos transgredido su carácter y su naturaleza. Porque es que nosotros no violamos frente a una lista de mandamientos. Lo que hacemos es ponernos así, con el pecho así bien inflado, delante de un Dios que hizo los mandamientos. Y le estamos diciendo: a mí no me interesa lo que usted dice, yo voy a hacer lo que quiera con mi vida. Y esos solo son 5 de los 10 mandamientos. Si quieren, seguimos. ¿Quién ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas? Si me levantan la mano. ¿Saben por qué ustedes no lo han hecho? Porque si no, no pecarían. Porque uno no haría algo en contra de alguien que dice que ama con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Sin embargo, todos los días de nuestra vida nosotros pecamos. ¿Quién no se ha hecho imagen de otra cosa que no sea Dios y lo ha puesto en el lugar de Dios? Porque esto es muy fácil en un contexto católico romano, ¿no? Donde adoran imágenes, o bueno, o veneran imágenes, como quiera que se les llamen, ¿no? Entonces tienen, pues, no sé, tienen a María o a Pedro, a no sé qué, hechos en estatuas y los veneran. Entonces, idólatras. Pero esperen, nosotros no hemos puesto cosas en nuestra cabeza y nos hemos hecho imágenes en nuestra cabeza, en nuestro corazón de lo que es Dios y no es. No, pero yo creo que a mi Dios no me dice nada porque yo hago esto. A mí me parece que Dios es un Dios que ya desde ahí nos estamos haciendo otra imagen. Porque si ese Dios no está definido por la palabra de Dios, el cual dice cómo lo debemos ver y cómo quiere que nosotros respondamos a Él, pues nosotros estamos haciendo una imagen. ¿Cierto? No matarás. A lo mejor ninguno levanta la mano. Dios quiera que sea así. Pero Jesucristo dijo que cualquiera que le dice estúpido o fatuo a su hermano es digno de condenación. Entonces hemos matado también. También hemos matado, también hemos codiciado. Los hemos violado todos. Y yo sé que esto no gusta, pero como alguna vez se dijo, yo estoy poniendo una tela negra primero para que después brille el diamante que les voy a mostrar. Porque el Evangelio es una buena noticia. Es un buen mensaje que hoy les voy a contar.
Es una buena noticia que les traigo hoy. Pero para conocer la buena noticia tenemos que conocer nuestra mala condición. Debemos entender que estamos en una mala condición delante de Dios. Hemos hecho lo malo delante de Dios. Ahora ustedes me pueden decir, es que usted no me conoce. Usted no sabe qué hay en mi corazón para que me venga a decir esto. Listo, pues dejemos que hable la Biblia, ¿no? Y que la Biblia nos diga un poco, pues, quiénes somos. Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mateo 15:19. Del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son odio contra Dios o enemistad, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pero es que yo todavía no creo que yo sea mala persona. Yo todavía no creo. Ok, sigamos. Primera de Reyes 8:46. Porque no hay hombre que no peque. Apague y vámonos. Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo sé que esto no es muy alentador y ustedes venían a que les dijeran lo bellos que son y lo buenos que son. Y que el mundo necesita de ustedes porque ustedes son unas grandes personas. Pero la Biblia, la palabra de Dios, dice todo lo contrario. Nosotros no somos buenas personas. Cuando nos comparamos con el del lado, a lo mejor lo somos. Porque decimos, yo no robo como ese. Pero es que yo no le pongo los cachos a mi esposa como ese. Yo no soy tan perezoso, ni tan soberbio, ni tan humillativo como ese. Yo no soy así, yo soy bueno. Pero nunca nos revisamos esa bondad que decimos que tenemos delante de el estándar de santidad de Dios. ¿Y saben qué? No lo podemos alcanzar, porque nosotros hemos pecado. Lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, y muchas veces no queremos parar de hacerlo. Jesucristo le dijo a un hombre rico, a un joven rico que se le acercó y le dijo, maestro, maestro bueno, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solo bueno es Dios? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no el Padre les va a dar al Espíritu Santo si ustedes se lo piden? Palabras de Jesús. Esto no es muy alentador, yo sé, pero necesitamos conocerlo para poder ver la belleza del Evangelio. Nosotros debemos entender que somos pecadores, transgresores de la ley y el carácter de Dios, que merecemos el infierno. El Señor ha dicho en Romanos 6 que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecemos morir, merecemos el infierno, merecemos el castigo eterno porque hemos violado la ley de Dios. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que el Evangelio era una buena noticia? ¿Qué buena noticia nos pueden dar a nosotros para que nos saquen del infierno? Pero hay un dilema. Antes, porque a cualquiera me va a decir, Jesús murió por mis pecados, ¿no? Pero hay un tema aquí.
Y es, ¿cómo puede Dios, siendo bueno y siendo justo, perdonar a personas que no lo son? ¿Cómo puede? Porque si yo soy un juez que me digo justo y que me digo bueno, y alguien viene y que acaba de cometer un delito, y yo le digo, tranquilo, ¿sabe qué? Yo soy lindo, yo soy bueno, yo soy justo, váyase porque no le voy a contar sus pecados, váyase. Eso no me hace justo. Si yo soy un juez justo, tengo que hacer que la persona que ha hecho lo malo pague. ¿Cierto? Yo estoy delante del Señor y le digo, Señor, mire, sí, violé 3 niñas, pero yo sé que usted es un Dios bueno y me va a dejar ir. ¿Me debería dejar ir? Es que yo he hecho buenas obras. Sí, yo sí las violé, pero yo he hecho buenas obras. Yo ayudo a viejitos, ayudo a niños, ayudo. Ok, pero usted no está aquí por lo bueno que hace, sino por lo malo que cometió. Ahora pague. Y nosotros nos vamos a presentar diciendo, yo soy ladrón, yo soy blasfemo, yo no te he amado, yo no he honrado a mis padres, yo soy adúltero, yo soy asesino, yo soy idólatra. Y Él nos va a decir, no, frescos, váyanse, no hay problema, yo soy un Dios de amor, váyanse tranquilos. Yo soy ese Dios del cual se habla en las calles, que es un Dios perdonador, que nunca juzga y nunca castiga. ¿Se han hablado con gente así? Mi Dios no castiga, mi Dios es solo amor y solo perdona. Si es un Dios que solo perdona y nunca castiga, no es un Dios justo ni santo. Miren a los políticos, ¿por qué no nos gustan los políticos? Porque roban, matan o hacen de todo y nunca les pasa nada, nunca hay la justicia que los llame. Los queremos ver en la cárcel a más de uno que está haciendo cosas malas y no. Nosotros queremos justicia y el Dios bueno y santo quiere justicia. Y como Él es justo, Él tiene que juzgar justamente. ¿Cómo puede Dios, siendo justo, tener amigos que no lo son? ¿Cómo puede Dios, siendo santo, tener comunión con personas que no lo son? Porque Él no puede, su naturaleza no se lo permite. ¿Cómo puede? Dios no puede ser, por ser un Dios amoroso, no puede pasar por alto su justicia. No lo puede hacer, porque en el momento en que ponga el amor por encima de la justicia, deja de ser justo. La respuesta está en el Evangelio. Es el mensaje más maravilloso que nos puedan dar a nosotros, que nos deja saber que en una condición donde nosotros no podíamos hacer nada, Él podía hacer algo. Él hizo algo. ¿Y saben por qué es maravilloso el Evangelio? Porque Dios, en su justicia, nos tiene que condenar a todos. Todos vamos para el infierno porque todos hemos violado la ley de Dios. Todos, sin excepción, hemos pecado. Merecemos el infierno, todos. Dios tendría que juzgarnos, pero en su amor, Él mismo se entrega voluntariamente para Él tener que pagar el precio del pecado que nosotros cometimos. Nadie más podía echarse eso encima, porque nadie tiene el valor que tiene Dios para poder cargar con el pecado del mundo. Solo Dios podía hacerlo. Esto hace del Evangelio la mejor noticia que nos puedan dar. Están muy tristes, ya les dije la buena noticia, pero siguen iguales de tristes a cuando se quedaron, ay, yo soy mala persona y yo no. El Señor en su amor entregó a su Hijo para que Él cargara con el pecado de nosotros. ¿Qué es lo que pasa con Jesucristo? Dios se encarna de una virgen, vive la vida perfecta que ninguno de nosotros pudo llevar a cabo. Vive la vida perfecta y muere en la cruz sin haber cometido pecado
para que todas las personas que cometieron pecado sean libres y Él tenga que cargar con todo su castigo. En la cruz hay un cambio de expediente. La santidad de Dios es puesta sobre nosotros y todo nuestro pecado es puesto sobre Él. Por eso Él tenía que morir. Por eso el Padre quebranta a su Hijo en la cruz por amor a nosotros. A su único Hijo, al inocente, lo quebranta por amor a nosotros. Los que tengan hijos, yo no me imagino si ustedes darían a su hijo por amor a otros. El Señor lo hizo, su unigénito lo entregó para que nosotros no nos perdiéramos, pero a costa del sacrificio de su propio hijo. Ahora, esto no es un papá que le dice, vaya y muera por esa gente, y el hombre, sí, voy a ir. No, Él se entrega voluntariamente. En la economía de la Trinidad, el Hijo le dice al Padre, yo voy, yo me hago a cargo, yo entrego mi vida y yo la vuelvo a poner, yo la quito y la doy. Yo muero por esa gente. La gente que tú tienes, yo los voy a resucitar en el día postrero. Yo me entrego por ellos. Esto es maravilloso, solo Dios podía hacer eso. Solo Dios. En Jesucristo. Nosotros vivimos bien, tenemos paz delante de Dios por una justicia que no es nuestra. Muchachos, desde el día en que ustedes dijeron, creo en Jesucristo, si ustedes dijeron, no vuelvo a pecar, no vuelvo a pecar, ustedes no están siendo justificados delante de Dios por sus buenos actos, sino por la justicia de Cristo. Ahora, no estoy diciendo que ahora se porten mal porque están justificados en Cristo. Algo que demuestra que están justificados en Cristo es que de ahora en adelante el Espíritu Santo que mora en ustedes los va a hacer vivir conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de ese Cristo que ustedes dicen que ahora sirven. Pero no es por nuestras buenas obras que nosotros somos salvos. Es por fe. Y es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, porque aquí nadie tiene de qué gloriarse. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos de que venga el Señor Jesucristo. La dádiva del Señor en Cristo Jesús es vida eterna, pero solo en Cristo Jesús. Hemos visto quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué hizo Dios en favor de nosotros, pecadores, merecedores del infierno. ¿Qué hizo Él en favor de nosotros para que nosotros tengamos paz con Dios? Y fue entregar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros a eso que el Señor hizo? Con dos cosas: arrepentimiento y fe. El arrepentimiento está muy bien, pero son dos hermanas gemelas que siempre andan juntas o son dos caras de la misma moneda. El arrepentimiento es decir, Señor, yo estaba errado, todo lo que tú has dicho es cierto. Yo le doy la espalda, yo vengo caminando hacia acá, veo el pecado, le doy la espalda y camino en otra dirección. Es un cambio de mente, es un cambio de actitud. Es entender que todo lo que yo hago que va en contra de la voluntad de Dios está mal. Es casi un dolor que uno tiene por el pecado que comete delante de Dios. Esa es la lucha de todo creyente. Un creyente que hace lo malo delante de Dios se arrepiente porque no es capaz de vivir así. ¿Y qué tiene que hacer? Ir a Cristo. El arrepentimiento, darle la espalda al pecado, pero abrazar a Cristo como el único medio de salvación que tiene el hombre para estar bien con Dios. Nos abrazamos a Cristo, confiamos en Él, confiamos que lo que ha hecho es verdadero y es el único medio de salvación para llegar al Padre. Jesucristo no solo murió en la cruz, no solo recibió la ira de Dios, el abandono de Dios y la muerte, sino que al tercer día el Señor lo levanta de los muertos para garantizarnos que ese sacrificio que Él hizo en esa cruz es acepto delante de Él.
Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo, levantándolo de los muertos, y ahora lo pone como nombre sobre todo nombre, y nombre sobre el cual se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra. Es por medio de ese Jesucristo que nosotros ahora tenemos paz con Dios, somos adoptados delante de Dios, somos redimidos, nuestro pecado ha sido expiado, nuestra deuda ha sido quitada. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos asegura la resurrección de Jesucristo? Que nosotros también resucitaremos con Él. Así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Qué tenemos que tener nosotros? Un arrepentimiento, y el arrepentimiento es un don de Dios, es algo dado por Dios. Pero no solo eso, sino una confianza plena en que solo por medio de Jesucristo nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. No todas las personas que están en el mundo son hijos de Dios. La palabra dice de Dios, dice en Juan 1, versículo 12, que el Señor vino al mundo, los suyos no lo recibieron, y a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en el Señor Jesucristo. Los que han nacido de nuevo, en los cuales el Espíritu Santo de la promesa de Dios viene a morar en ellos. ¿Qué necesitamos? Arrepentirnos de nuestros pecados y depositar toda nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Una confianza ciega. No ciega porque nosotros decimos, no le tiramos a cualquier cosa, no. La muerte y resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. La fe no es ciega, en el sentido de que nosotros no tenemos un fundamento sobre el cual poner nuestra esperanza. Nosotros sí sabemos que esto pasó y pasó realmente. Pero nuestra fe tiene que ser algo como la fe de ese niño, que uno lo monta en un murito y uno siendo el papá le dice, tírate, y el niño se tira porque confía que el papá lo va a recibir. Nosotros confiamos que si estamos en Cristo, Dios nos acepta. Y nos tenemos que tirar a los brazos del Señor como ese niño que confía en su papá. A ojo cerrado. A veces hay niños que se tiran aunque el papá está volteado. Debemos creer de esa manera. El Señor nos va a salvar en Jesucristo. Iglesia, esto es para los que son cristianos, esto es para los que dicen que son hijos de Dios. ¿Qué mensaje le estamos llevando a las personas? ¿Qué evangelio le estamos predicando? Cuando le hablamos a alguien de Cristo, ¿qué le estamos diciendo? ¿Qué les decimos? Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sí? Ven, haz esta oración rapidito, no te quito 2 minutos, haz esta oración, ya. Y creemos que porque esa persona repite como un loro, ya es salvo. Sin entender qué es el evangelio. Necesitamos proclamar el verdadero evangelio. Nosotros no queremos ser anatemas como lo dice Pablo en Gálatas. Nosotros queremos llevar el verdadero evangelio. Y ¿saben qué? El verdadero evangelio no es bien recibido, porque el verdadero evangelio humilla al hombre y exalta a Dios. Y lo que la gente quiere es ser exaltada. Es que les digamos, mira, es que Dios no puede vivir sin ti. Él te necesita. Y la gente, bueno, que vaya sabiendo. Es todo lo contrario. Dios no necesita a nadie. Por simple definición, Dios no necesita ni de ti, ni de mí, ni de nadie. Él todo lo que hace, lo hace para su gloria y por amor a nosotros. Necesitamos llevar un mensaje que esté de acuerdo a las Escrituras. No podemos llevar más mensajes diluidos ni cambiados. Alguien decía que nosotros somos como esos meseros que van a la cocina y el chef preparó un plato exquisito y nosotros lo vemos, simplemente lo cogemos
y lo llevamos a la mesa sin echarlo a perder. En la mitad del camino no le echamos pimienta, ni sal, ni azúcar, no. Usted lo único que tiene que hacer es cogerlo y llevarlo. No nos llamaron a ser creativos, no nos llamaron a ser innovadores, no nos llamaron a ser nada. Nos llamaron a ser fieles, fieles al mensaje el cual nos mandaron a llevar. Tenemos que llevar un mensaje y lo tenemos que llevar sin echar a perder. ¿Qué mensaje le estamos llevando a las personas? ¿Estamos predicando el evangelio como es, el evangelio bíblico? ¿O es mejor decirles cosas a las personas con las que se sientan bien, así los mandemos para el infierno? Las iglesias están llenas de personas que creen que seguir a Jesucristo es casa, carro y beca. Están llenas porque van por la prosperidad, van por la salud, van porque el Señor les va a devolver el ser amado. Que es como ir al indio amazónico, ir a otra cosa. La gente está yendo por las bendiciones, no tienen interés alguno en conocer a Cristo, y es porque cuando salimos les vendemos cosas que no son. Díganles a las personas que son pecadoras y que van para el infierno y que sobre ellos está la ira de Dios y que Jesucristo es el único camino para que nadie viene. Obviamente, claro que sí, sobre los cuales opere la palabra de Dios, pero digo, una persona porque quiera así, porque le parece muy atractivo el mensaje, no. ¿Qué mensaje estamos llevando, muchachos? ¿Quieren la iglesia llena? La pueden llenar. La pueden llenar de música, de humo, de entretenimiento, de películas, de lo que ustedes quieran. Pero el día que deje de haber eso, la gente se va. Pero si ustedes atraen a la gente con el evangelio, con la palabra de Dios, mientras haya palabra de Dios aquí, la gente va a permanecer. Porque el Señor los va a sostener. Hay un versículo maravilloso que yo creo que lo tocaron tanto el pastor como el grupo de alabanza antes, que la obra que comenzó el Señor, Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero la obra que comenzó Él, no la que comenzamos nosotros. Entonces tenemos que estar claros en que si nosotros predicamos fielmente el evangelio de salvación, aunque muchos no vengan, el Señor va a sostener a esas personas así como nos sostiene a nosotros. Pero si le metemos más cositas y decimos lo que no es, se van a perder y nosotros vamos a ser falsos maestros y falsos profetas. Ahora, eso es para la iglesia, para que simplemente lo miren y lo revisen cada vez que ustedes compartan el evangelio. Y para las personas que no tienen a Cristo hoy, que vinieron por primera vez, que están luchando, que están buscando en diferentes partes qué es lo que pasa. Creo que está supremamente claro con la palabra de Dios que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene a Dios si no es por medio de Él, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos hallar salvación. Y no se trata de que ustedes sean buenos para venir a la iglesia, nadie es bueno. Yo no sé qué han hecho, yo no sé cómo han pecado, pero el Señor los puede salvar, el Señor los puede perdonar, el Señor los puede redimir. Vengan hoy mientras la palabra es predicada, mientras Cristo está siendo predicado, vengan hoy a Él, humillados. Señor, aquí estoy. A lo mejor he tenido una imagen vaga de lo que es. La tradición me ha dicho, los cuentos de mi mamá, de mi abuela, de mis familiares me han dicho cosas, a lo mejor no te conocía. Ven a Él hoy en arrepentimiento y fe, estoy seguro que no hay persona que haya ido con un corazón humillado al que el Señor no le haya respondido. Ven hoy a Cristo, hoy que hay tiempo. Hoy es el día de salvación, no esperes a mañana. Mañana no sabemos qué pueda pasar.